Queridos hermanos, a lo largo de los últimos 3 domingos de Cuaresma, nuestro Señor Jesucristo poco a poco va corriendo el velo del misterio de la cruz ante nosotros, justo como haremos en la liturgia del Viernes Santo, en el que se va descubriendo el velo que cubre la cruz para que quede patente ante nosotros cuál fue la causa de nuestra salvación, el instrumento del que el Padre Celestial se valió para llevarnos a todos al cielo ya desde esta vida. Si se fijan en el episodio de hace 2 domingos en la transfiguración, ya aparece allí mencionado de manera, si ustedes gustan, velada el misterio de la cruz. Cuando descendiendo del monte Jesús les dice a sus discípulos: no digan nada de esto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y ellos se preguntaban: ¿qué significa eso de resucitar de entre los muertos? El domingo pasado, con el episodio de la expulsión de los vendedores del templo, aparece otra vez la cruz cuando Jesús dice: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Dice San Juan: después comprendieron sus discípulos que él hablaba del templo de su cuerpo. Y ahora el Señor lo dice con más claridad: es preciso que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, evocando aquel episodio en el que a la hora de ir cruzando por cierta región, el pueblo de Israel fue atacado por serpientes que daban muerte a quienes mordían. Y Dios le dijo: haz una serpiente de bronce, levántala en una cruz, en un palo alto, y aquel que sea alcanzado por una serpiente, que voltee a ver a la serpiente que tú hiciste y se salvará. Ese extraño milagro que presenció a través de Moisés el pueblo de Israel era una figura antigua de la cruz futura. Ahora ese que iba a ser levantado ante los hombres es Jesús crucificado, y quien lo mire con fe, quien logre penetrar en ese misterio y vaya más allá de una simple ejecución por parte del Imperio Romano, se dará cuenta de que allí en la cruz se abre el misterio infinito, insondable del amor del Padre Celestial por cada uno de nosotros. Eso es lo que hay que contemplar en este domingo. No en balde la liturgia le llama a este domingo Domingo del Letare, en latín, que significa del alegrarse. Ciertamente estamos en la Cuaresma, todavía no se anticipa la Pascua, pero bien se va viendo ya que el camino final será la victoria del resucitado sobre sus enemigos, que son los nuestros, el maligno, el pecado y la muerte. Por eso es como si la liturgia nos recordara: alégrense, siéntanse destinatarios de un amor infinito que no tiene realmente límites ante nosotros. Es el amor del Padre Celestial. Miren cómo nos lo ilustran las lecturas del día de hoy. La primera es una lectura tomada del libro de las Crónicas en el Antiguo Testamento. Allí el autor del libro, inspirado por el Espíritu Santo, está haciendo una relectura de la historia pasada de Israel y nos narra ese preciso momento en el que el pueblo que había sido elegido por Dios termina votando esa elección, dándole la espalda a Dios y volviéndose a disfrutar de los placeres y fiestas de los dioses paganos. Como rechazaron a Dios, Dios los entrega a su propia libertad
y vino esta catástrofe nacional, vino el exilio a Babilonia y allá les dieron terribles tormentos bajo la esclavitud. El autor sagrado lee la historia desde la misericordia del Padre Celestial, que no se contentó con dejar al pueblo hacer lo que quisiera, sino a través de un rey pagano, Ciro, rey de Persia, vuelve el pueblo de nuevo a Jerusalén, a reconstruir el templo y a volver a tener un país y una tierra. ¿Cuál es la conclusión que obtiene el autor del libro de las Crónicas? Allí lo que miramos es la persistente, y permítanme la palabra, terca misericordia de Dios por nosotros. Una misericordia que no se cansa de estarnos jalando hacia Él, porque en Él encontraremos nuestra dicha, nuestra plena felicidad. Y esto es lo mismo que nos dice San Pablo en la segunda lectura. Les dice a los efesios: queridos hermanos, no se olviden que Dios los eligió y Dios los salvó en Cristo, no por las obras de ninguno de ustedes ni por las mías, sino por su misericordia. Él mismo nos entregó a su Hijo para que en su Hijo fuéramos todos reunidos y salvados. Y ¿qué decir si es el propio Jesús en el Evangelio el que hace el compendio, la síntesis de este mensaje del domingo cuarto, con esa frase que todos conocemos y que debería resonar diariamente en nuestro corazón: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve a través de Él. Así como la serpiente en el desierto, ahora Cristo crucificado, mirado desde nuestra fe, desde nuestra gratitud, desde nuestra necesidad, se vuelve nuestra salvación. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nos agobia el peso de nuestros pecados? ¿Cuántas veces nos atormenta nuestra conciencia? Esos momentos de lucidez en los que caemos en la cuenta de nuestra indignidad, en los que dudamos qué va a pasar el día que yo sea presentado ante el Padre Celestial. ¿Qué juicio me iré a merecer? ¿Qué persona terminé siendo en la vida? ¿Mereceré la salvación o la condena? Ante esas dudas, ante esas angustias que a menudo el enemigo del alma atiza y aviva para que nos castiguen y nos mortifiquen, miren qué liberador, qué consolador es este verso de la Biblia tomado en toda su profundidad. Tanto, demasiado amó Dios al mundo, a ese mundo que le dio la espalda, a ese mundo que terminó crucificándole a su Hijo, a ese mundo que ha preferido las tinieblas. Pues a ese mundo el Padre Celestial lo amó tanto que le entregó algo mucho mayor que la maldad del mundo mismo, a su Hijo eterno, cuyo amor todo lo transforma, todo lo renueva, todo lo reconstruye. Por eso la tradición cristiana le ha llamado a Jesús el Redentor, porque justamente eso es lo que hizo con su acción en la cruz. Redimió al mundo, lo cual significa una profunda transformación, un volver a poner las cosas como estaban. Por eso en el último libro de la Biblia, Jesús resucitado dice ahí en el Apocalipsis: he aquí que yo he venido a hacer nuevas todas las cosas, a hacerlas nuevas, a renovarlas,
a dejarlas de nuevo como los había criado mi Padre al inicio de los tiempos, y aún mejor, porque ahora les he dado el ejemplo, les he entregado mi palabra y les he enviado al Espíritu Santo, que les ayudará a salir adelante en todo. Tenemos que pedir, queridos hermanos, al Padre Celestial la gracia de valorar diariamente la cruz del Señor. ¿Cuántos de nosotros la portamos en el pecho? ¿Cuántas veces es la cruz la que inicia nuestra oración y nuestros rezos? Las tenemos en los templos, en los hogares, en tantas partes donde viven los cristianos, que cada vez que la miremos, miremos en ella algo de su infinitud, comenzando con mirar el signo más patente y más claro del amor insistente de Dios por mí. Ese amor que me quiere salvar, me quiere mejorar, me quiere hacer verdaderamente feliz. Que nosotros valoremos esa cruz y que nos llenemos de alegría en el sentido, en la tónica de este domingo. Alegría por haber sido salvados a través del amor del Padre que nos mandó a su Hijo. Alegría de saber que mis pecados son infinitamente menores que su misericordia. Alegría de ser invitado por Dios a cambiar de vida, a transformar mi interior, a estrenarme todos los días en actitudes nuevas y mejores, de manera que yo corresponda con mi pequeño amor al infinito amor que el Padre Celestial me dio con la muerte y resurrección de su Hijo. Vamos a pedir esto en oración. Pongámonos de pie.